vectorial, la función del ARN, la función del ADN, etcétera, hemos visto en el tema 1 y 2. Y el tema 3, que ya lo habíamos visto, en realidad en parte es la estructura del ADN, ¿no? Entonces yo pensaba que podemos retomar desde el tema 3, o prefieren que entremos directamente al tema 4, que también nos corresponde, ¿no? Pero como en algún momento habían pedido que se retome desde más adelante, yo pensaba, a manera de repasar, hacemos el tema 3. No sé si están de acuerdo y podemos comenzar. Doctorita, buenas tardes. De hecho, Buenas nos faltaba terminar el tema 3 y para repasar con esto del receso que hemos tenido, sería bueno iniciar desde el principio, doctorita, nuevamente, el tema 3. Ya, muy bien, Vero. No Desde sé el qué tema... opinan el resto de mis compañeros. Sí, a ver, ¿están de acuerdo desde el tema 3 el resto? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla con ambos grupos. Perfecto. Entonces, como estoy compartiendo pantalla con los dos grupos, todos van a ver todo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el tema 3, que habla específicamente de la estructura y propiedades de los ácidos nucleicos, que prácticamente desde aquí es ya todo lo que es biología molecular, ¿no? Ya viene a ser la base de la biología molecular. Vamos a entrar a la presentación y vamos a buscar nuestro puntero. Ah, no estoy grabando, pero creo que esta clase ya la teníamos grabada. A ver, un ratito. Saldré para grabar, chicos, para por si acaso, esperen un segundito, vamos a, como estoy compartiendo en pantalla, entonces grabaremos nomás. Con uno de los grupos va hasta que grabe. Siguen entrando todavía algunas personas. Ya. A ver esto. Ya deberían tener sus correos institucionales para todos y a trabajar así. Entonces vamos a grabar. ¿Dónde estamos? Grabar la reunión. Ya. O sea, se va a grabar con los dos grupos, no con los dos, sino va a salir desfasado. ¿Ya? Bueno, perfecto. Bien, todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a entrar al tema número 3 y vamos a hablar específicamente de la estructura de los ácidos nucleicos, especialmente en lo que corresponde al ADN. Bien, vamos a recordar un poquito, voy a dejar por este lado porque molesta mucho. Ok, bien. Entonces, comenzaremos con las bases. Cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, sabemos muy bien que los ácidos nucleicos están formados por bases nitrogenadas, por ribosa y desoxirribosa, y por grupos fosfato, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a repasar un poco cuáles son estas bases nitrogenadas. Tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, las bases pirimídicas y las bases púricas. ¿Sí? Bases pirimídicas y bases púricas. Dentro de las bases pirimídicas, recordemos que el núcleo de la pirimidina es este. Y la numeración es importante. La numeración se va a realizar a partir del nitrógeno 1, aquí, siguiendo la dirección de las manillas del reloj. Entonces, nitrógeno 1, carbón 2, nitrógeno 3, carbón 4, carbón 5, carbón 6, ¿no? Ahora, dentro de las bases pirimidínicas, ¿cuáles son las que tenemos, no? La citosina, que tiene el nombre químico de 2-oxoaminopirimidina. La citosina 2-oxo, ¿por qué? Porque en la posición 2 tiene un carbonilo y en el carbón 4 un grupo amino. 2-oxo, 4-aminopirimidina. La timina
tiene entonces 2, 4, dioxo, 5, metil, pirimidina, ¿no? O también, con el nombre común, 5-metiluracilo, porque es un uracilo con un grupo metilo, ¿no? Y el uracilo es simplemente 2,4-dioxopirimidina. Estos son los nombres químicos que rara vez utilizamos, ¿no? Normalmente decimos citosina, decimos timina y uracilo. En cuanto a las bases púricas o purínicas, vamos a tratar de ampliar un poquito, ¿ya? Esto no me deja ver. Bueno, entonces tenemos una base púrica está formada por un núcleo de pirimidina y un anillo imidazólico. ¿Cómo se numera? En este caso vamos a numerar el anillo de la pirimidina en contra de las manillas del reloj y el grupo del imidazol siguiendo las manillas del reloj. Miren, entonces aquí tenemos 1, este nitrógeno va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora el anillo imidazólico, 7, 8, 9. ¿Ya? Muy importante el nitrógeno 9, ¿ya? Porque a través del nitrógeno 9 se va a poder unir a la desoxirribosa, ¿ya? O a la ribosa en el caso de los ácidos ribonucleicos. ¿Cuántos tipos de bases púricas tenemos, ¿no? La adenina y la guanina. Adenina en el carbón 6 tiene un grupo amino, entonces dice 6-aminopurina, el nombre químico. En el caso de la guanina tenemos 2-amino, 6-oxopurina. Entonces, adenina, guanina. Muy bien, ahora, cuando hablamos ya de la estructura de un nucleócido resulta de la unión de una base púrica o pirimídica con una ribosa o desoxirribosa. Entonces, ¿cómo se une? La base nitrogenada se une al azúcar a través de un enlace N-glucosídico. ¿Por qué se denomina N-glucosídico? ¿Ya? Porque la unión se va a dar entre el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno 9 de las bases púricas y el nitrógeno 1 de las bases pirimídicas. Entonces, por eso se dice N-glucosídico. Es un enlace directamente nitrógeno-carbono, ¿ya? Entonces, no es O-glucosídico, es un enlace N-glucosídico. Bien, entonces, tenemos un enlace N-glucosídico. Dependiendo del tipo de base, si tenemos bases purínicas, se denominarán nucleócidos purínicos. Y si tenemos bases pirimidínicas, nucleócidos pirimidínicos. Ahora, dependiendo del tipo de azúcar, si es una ribosa o es una desoxirribosa. Si fuera una ribosa, se dice ribonucleócidos. Y si es una desoxirribosa, se dice desoxirribonucleócidos, ¿no? En estos casos, bueno, estos desoxirribonucleócidos se encuentran en el ADN y los ribonucleócidos en el ARN. Bueno, esa sería la estructura básica de un nucleócido, la unión de una base con un azúcar, ribosa o desoxirribosa. Entonces, aquí podemos ver también la nomenclatura y el tipo de unión. Aquí tenemos las bases púricas y las bases pirimídicas. En este ejemplo tenemos pues la unión con, nos dice que puede ser una ribosa o una desoxirribosa. Ustedes saben que una desoxirribosa no tiene el oxígeno, ¿no? Pues dice deoxi o desoxi. Deoxi es en inglés, en español es desoxi, ¿no? Porque en lugar de este oxígeno va a tener directamente hidrógeno, ¿ya? Entonces, los nucleócidos con las bases púricas resultan de la unión del nitrógeno 9, ¿ya? A lo que normalmente la base se numera con números enteros, 1, 2, 3, 4, etc. El azúcar se lo va a numerar con números prima, es decir, con apóstrofe, 1', 2', 3', 4', 5'. Entonces, la unión entre la base púrica
y entre el nitrógeno, la base púrica, y el carbón 1 de la ribosa o desoxirribosa, va a ser 9, 1'. 9, 1'. ¿Entienden, no? Porque estamos numerando con esta apóstrofe. Muy bien. Ahora, en el caso de la unión de las bases pirimidínicas con el carbón 1 de la ribosa o desoxirribosa, va a ser un enlace 1, 1'. No es al revés. No puede ser 1', 1. Es 1, 1'. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se los nombra, no? Vamos a ver. En el caso de las bases púricas, se habla de la terminación osina. Entonces, nosotros tendríamos, si tenemos una ribosa, adenosina, guanosina, ¿no? Y si tuviéramos una desoxirribosa, entonces se llamará desoxiadenosina. Normalmente ese 2 no lo usamos, ¿sí? Se dice desoxiadenosina, desoxiguanosina, con la terminación osina. En el caso de los nucleósidos pirimidínicos, tenemos el sufijo idina, es decir, la terminación idina. Entonces, si tenemos ribosa, citidina, en este caso, timidina, no existe la timidina, ¿verdad? Porque la timidina no está presente en el ARN, solamente está presente en el ADN. ¿Ya? Entonces, la uridina. En caso de si tuviéramos desoxirribosa, entonces tenemos desoxicitidina, desoxitimidina. ¿Por qué? Porque la citidina y la timidina están presentes en el ADN. En el ARN está la citidina y la uridina. ¿Ya? Bueno, ahora, fíjense, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este carbón 5 del azúcar es muy importante, porque para que podamos formar los nucleótidos, prácticamente se va a unir al oxidrilo del carbón 5 de la ribosa o desoxirribosa. ¿Ya? Entonces, ahora veremos la estructura básica de un nucleótido. Un nucleótido resulta de la unión del nucleósido más un grupo fosfato. ¿Dónde se une el grupo fosfato? Ya les había indicado, al carbón 5, ¿sí? Al carbón 5 de la ribosa o desoxirribosa. Bien, entonces, el nucleótido está formado para base nitrogenada del azúcar y un grupo fosfato. ¿Ya? Otra vez, si tenemos una base purínica, nucleótido purínico. Si tenemos una base pirimidínica, nucleótido pirimidínico. Si tenemos una ribosa, ribonucleótido. Si tenemos una desoxirribosa, desoxirribonucleótidos. ADN, ARN. ¿Ya? Muy bien. Esa es entonces la estructura básica de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos, los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. Bien, ahora vamos a ver cómo se nombra a los nucleótidos. En el caso de los nucleótidos en el ADN, ácido desoxirribonucleico. Fíjense, entonces ya les había indicado antes, ¿no? Que el grupo fosfato se une al oxidrilo del carbón 5 por un enlace fosfoéster. Miren, este es el enlace fosfoéster, ¿no? Se une por un enlace fosfoéster. ¿Cómo se nombra? ¿No? En función del nombre de la base. La mejor forma de denominar es, en este caso, desoxi, le voy a decir la forma más simple de nombrar, desoxiadenosin monofosfato. Desoxiguanosin monofosfato. Desoxitimidin monofosfato y desoxicitidin monofosfato. Estos son los 4 nucleótidos que vamos a encontrar en el ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Son los 4 nucleótidos. Ahora, ya vamos a ver más adelante que para que se forme una cadena de polinucleótidos
se une un nucleótido uno por otro. ¿Cómo? En realidad, el fosfato se va a unir al oxidrido del carbón 3 del otro, ¿no? Del siguiente, o sea, en realidad del otro núcleo, no del siguiente, que les voy a explicar que es el ataque nucleofílico, lo realiza el oxidrilo del carbón 3, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos. Tenemos los 4 nucleótidos en el ADN. Ahora, en el caso de el ARN, como en lugar de la ribosa tenemos directamente, en lugar de la desoxirribosa, tenemos ribosa, muy sencillo, ¿no? Directamente adenosín, monofosfato, guanosín, monofosfato, uridín, monofosfato y citidín, monofosfato. No tenemos el timidín monofosfato, porque la timina no está presente en el ARN, ¿verdad? Bien, esta es la estructura básica de los nucleótidos que se encontrarían en el ácido ribonucleico, ARN. Bien, vamos a ver un poquito, ya para entrar luego a ver la estructura primaria, etcétera, hablaremos de la función del DNA y del RNA. ¿Dónde vamos a encontrar DNA? Nosotros vamos a encontrar en las células eucariotas, en procariotas y también en los virus, que sabemos que no son seres vivos, no son partículas, macromoléculas, ¿no? Entonces, este DNA lo encontramos en las eucariotas, en el núcleo celular, donde tenemos varios cromosomas lineales. También encontramos ADN en la matriz mitocondrial y en el estroma de los cloroplastos. En las procariotas, como no hay un núcleo, lo encontramos en la zona nucleoide del citosol, ¿ya? Las células procariotas tienen un solo cromosoma, ¿sí? Pero tienen varios elementos accesorios de ADN que son los plásmidos, ¿ya? Ahora, los virus, tenemos virus ADN. Vamos a encontrar en los adenovirus, vamos a encontrar dentro de la cápside, ¿ya? ¿Qué función cumple el DNA? El DNA va a cumplir 2 funciones. Es depositario y transmisor de la información genética, organizada en genes, ¿ya? Entonces, el ADN es depositario y transmisor, porque ¿dónde se encuentra toda la información? De acuerdo a los ensayos que hemos visto, ¿verdad? Se encuentra en el ADN. Entonces, es depositario de la información y transmisor de la información genética, donde en el DNA se encuentra esta información génica, se encuentra organizada en genes, que codifica para los RNAs y las proteínas, que son los productos génicos. Hay un micrófono que está encendido. Ya, muy bien. Entonces, los productos génicos son proteínas y son RNAs. ¿Qué función cumple el RNA? ¿Alguien encendió su micrófono, por favor? Apaguen su micrófono porque ahorita no puedo ver, estoy con la pantalla total. Bueno, el RNA. ¿Dónde se encuentra el RNA? En el núcleo celular, temporalmente en el citosol. También encontramos RNA en la matriz mitocondrial y en el estroma de los cloroplastos, ¿ya? También encontramos el RNA en el citosol y en los virus, pues dentro de aquellos virus que son virus RNA. Chicas, por favor, hay un micrófono, no sé si le pueden decir a su compañera que apague el micrófono, porque ahorita no puedo ver. Tu micrófono. Lisbeth. Apague, Lisbeth, su micrófono, por favor.
Bueno, vamos a continuar entonces, espero que vaya pagando porque no perjudique el avance, ¿no? Bien. El RNA participa en la transmisión de la información, ¿ya? Claro, en el caso de los virus puede ser también depositado, ¿ya? Pero en el caso de las eucariotas y procariotas, el RNA participa en la transmisión de la información, desde el DNA hasta las proteínas. Bien. Vamos a hablar ahora de los niveles estructurales. Lisbeth, por favor, apague su micrófono. Lisbeth, apague el micrófono, por favor. Bueno, seguiré avanzando, chicos, porque creo que no escucha. Bueno, hablaremos entonces, a mí particularmente me molesta, hablaremos de los niveles estructurales. ¿Sí? Entonces tenemos la estructura primaria. ¿Cómo está formada la estructura primaria? La estructura primaria está dada por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. Es decir, un nucleótido se va a unir al otro a través de enlaces fosfodiéster, que normalmente se va a dar entre el oxidribo del carbón 3 de la desoxiribosa con el fosfato del siguiente nucleótido. Se van a unir entre sí por enlace fosfodiéster. Bueno, vamos a ver entonces la estructura primaria. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de un ARN, ¿no? Donde lo que quiero ver, la estructura primaria es esa unión de nucleótidos uno con otro a través de enlaces fosfodiéster. Resulta de la unión del oxidrilo de la desoxirribosa con el fosfato del siguiente nucleótido, ¿no? Entonces, esta sería una cadena de hebra simple de un polinucleótido, ¿ya? Una estructura así. Esta sería entonces la estructura primaria, la unión de nucleótidos por enlaces fosfodiéster. Es importante indicar que en una cadena de polinucleótidos siempre vamos a tener en un extremo un 5', miren acá, un 5' fosfato, ¿ya? Un 5' fosfato, porque un extremo va a terminar con fosfato. Y en el otro extremo vamos a tener un 3' OH, ¿ya? En toda cadena de polinucleótidos. Bien, ahora, en el caso de la estructura primaria del ADN, lo único que es en lugar de la ribosa, pues aquí tenemos solamente un hidrógeno. Esa sería la estructura primaria, la unión, esa cadena de polinucleótidos que se da por la unión de un nucleótido uno por otro, entre el oxidrilo del carbón 3 de la desoxirribosa con el fosfato del siguiente nucleótido, ¿ya? Bien, ahora, hablamos de la estructura secundaria. Es decir, es la conformación local que resulta de la asociación de dos cadenas de polinucleótidos, ¿sí? Se va a dar cuando una hebra o una cadena de polinucleótidos se asocia con la otra, ¿ya? ¿Cómo se asocia? Se va a asociar gracias a que puede formar entre las bases puentes de hidrógeno. Y también debido a las interacciones hidrofóbicas entre las bases, ¿sí? Ahora, esa formación, esa conformación dúplex helicoidal que se va a dar entre las dos cadenas de polinucleótidos, ¿ya? Esa estructura helicoidal es importante. ¿Por qué? Porque las cadenas no van a ir en sentido paralelo, sino van a ir en sentido antiparalelo, es decir, una cadena irá de 5'
a 3' y la otra cadena va a ir de 3' a 5', es decir, en un sentido antiparalelo, ¿ya? ¿Cómo se establece esta estructura secundaria, esta conformación duplo helicoidal? Debido a la interacción, entonces, entre las bases, donde claramente sabemos que, y ahorita vamos a verlo, y siguiendo las reglas de Chargaff, la guanina se une a la citosina con 3 puentes de hidrógeno, y la timina con la adenina lo hace con 2 puentes de hidrógeno, ¿ya? Además, entre las mismas bases hay interacciones hidrofóbicas que hacen que se queden al interior de la molécula. Es más, las bases se van a ubicar hacia el interior de la molécula, mientras que los azúcares y los grupos fosfato se ubican hacia el exterior de la molécula, ¿ya? Eso es importante. Muy bien, entonces, antiparalelas. Son 2 hebras que se asocian de manera antiparalela. Bien, ahora, luego hablaremos de la estructura terciaria, la estructura de orden superior, que la vamos a ver más adelante, que ya son estructuras tridimensionales que surgen a partir de los niveles primarios y secundarios, como el superenrollamiento, que los veremos, esa estructura ya de orden superior, vamos a ver en el tema número 4. ¿Ya? Ahora vamos a hablar solo de la estructura primaria y de la estructura, entonces, secundaria. Bien, mire, es algo muy interesante. De acuerdo a la ley de Chargaff, la adenina se une a la timina y la citosina con la guanina, ¿sí? Adenina, timina, 2 puentes de hidrógeno, citosina, guanina, 3 puentes de hidrógeno. Bien, y aquí tenemos exactamente estos puentes, ¿no? Entre la guanina y la citosina se va a dar entre este nitrógeno y el grupo oxo, a través de un hidrógeno, entre nitrógeno y entre nitrógeno y grupo oxo, formando 3 puentes de hidrógeno que son bastante estables, ¿ya? Y entre la adenina y la timina solo puede formar 2, ¿no? Entre el nitrógeno y el grupo oxo y entre 2 nitrógenos, ¿verdad? Muy bien, esto es lo que, además, fíjense, aquí podemos ver claramente las bases se encuentran al interior de la molécula, los azúcares hacia el exterior. Y eso le va a dar determinadas propiedades físico-químicas a la molécula del ADN. Mire, ahora, hablando ya un poco de algunos parámetros cuantitativos de esta estructura secundaria, que es duplo helicoidal, donde sabemos que ambas hebras van a ir en sentido contrario. Además, esta asociación no es así rígida, sino que va a tener una torsión helicoidal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se sabe del modelo de Watson y Crick en el caso del ADNB, ¿no? Sabemos que, ¿se acuerdan que cuando Rosalinda Franklin, por difracción de rayos X, dijo, el diámetro del ADN es de 2 nanómetros? Estaba muy cerca. Ahora se sabe que es 2,37 nanómetros. Entonces, y dio algunos otros parámetros muy cercanos a los que después de años se ha podido verificar o si estaba cerca, ¿sí? Hay un poco de variante, pero estaba muy cerca en su momento Rosalinda Franklin. Dentro de los parámetros cuantitativos del ADNB, sabemos que el diámetro es de 2,37, aquí tenemos las bases hacia el interior, la distancia entre bases, entre pares de bases, es decir, entre una base y otra, es de 0,34 nanómetros. La vuelta completa, ¿no? La vuelta completa de la hebra, miren, desde este punto hasta este punto es una vuelta completa, ¿ya? Es una periodicidad, ¿no? La vuelta completa es 3,54 nanómetros, ¿no? Si nosotros dividimos 3,54 entre 0,34, sabemos entonces que
en una vuelta completa tenemos 10.4 pares de bases, ¿no? ¿Qué más se sabe? Tenemos que, de acuerdo a esta conformación duplo helicoidal, pues que hay un surco mayor profundo que tiene un diámetro de 2.2 nanómetros y un surco pequeño de 1.2 nanómetros. También se sabe que la inclinación de los pares de bases, dice, es casi perpendicular al eje, ¿no? O podemos decir que se encuentran apiladas al interior, ¿no? ¿Sí? De manera horizontal al medio, ¿no? O, si quieren, perpendicular respecto al eje, ¿ya? Esos son datos muy importantes. Ahora, ¿qué otro dato se sabe? Ya les había indicado, hablando siempre en este caso de la estructura del ADN del tipo B, que los azúcares y los grupos fosfato se encuentran hacia el exterior de la molécula. Como los grupos fosfato tienen carga negativa, entonces la molécula se comporta como un polianión. Al ser un polianión, es una molécula soluble en agua, ¿ya? Tiene esa característica, ¿no? Al tener más azúcares y los grupos fosfato cargados negativamente, es un polianión soluble en agua. Bien, ahora, bueno, esto es un poco para ver, explicar las características entre lo que ocurre entonces, cómo se generan estos espacios, es decir, la hendidura mayor y la menor, ¿no? Entonces, aquí miren, dice, la hendidura menor se genera por los espacios al interior de los azúcares. Y este surco mayor se va a dar, entonces por la parte externa de los azúcares, ¿no? Eso es lo que indica. Simplemente es para mostrar eso, ¿no? Que entonces en esos surcos mayor y menor participa también la disposición espacial de los azúcares. Bueno, ahora, fíjense que ya con el transcurso de los años se ha visto que además del DNA-B, que acabamos de ver todas las características cuantitativas, también se ha encontrado en condiciones de laboratorio el ADN del tipo A, ¿no? Que prácticamente es como si el DNA-B lo estiráramos, ¿sí? Imagínense que lo estamos estirando, por lo tanto se va a ensanchar. Al ensancharse, las bases se van a acercar. ¿Cuándo se ha encontrado este DNA del tipo A? En condiciones de deshidratación. Se ha podido ver que el DNA-B, entonces, toma otra estructura, ¿sí? Diferente, que se convierte en DNA-A, es decir, se achata un poco, se ensancha y cambian algunos parámetros. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, la vuelta de hélice es más, como se acerca más, es solo 2,53 nanómetros, la vuelta completa. Ya no es 3,54, sino 2,53. Nos dice que la distancia entre base y base sería 0,23. Entonces, si dividimos 2,53 entre 0,23 nanómetros, tendríamos 11 nucleótidos en una vuelta completa, ¿ya? Por otra parte, vamos a ver que las bases van a estar con mayor inclinación. El surco mayor es estrecho y poco profundo, el surco menor es ancho y más bien muy superficial, ¿no? Eso es lo que cambia. Ambos son de estrógenos, tanto el ADN A como el ADN B están enrollados como a la derecha, ¿ya? Ahora, además de este ADN del tipo A, se ha encontrado en las células eucariotas el ADN del tipo Z, donde parece que cuando tiene que hacer recombinación, es decir, intercambio de material genético entre un cromosoma y otro, por ejemplo, entonces cambia la torsión del ADN, ¿ya? Y más bien ahora se va a envolver a la izquierda, ¿ya? Y es más bien como si el ADN se estirara un poco, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene este ADN Z?
Les decía, se ha encontrado en algunas regiones de las células eucariotas. El diámetro es menor, 1.84 nanómetros. Es más alargado. La periodicidad es 4,56 nanómetros. Y la distancia entre base y base es de 0,38. Si nosotros dividimos 4,56 entre 0,38, tendríamos 12 pares de bases en cada vuelta, ¿no? Una periodicidad. Por lo tanto, hay mayor número de bases porque la molécula está más alargada. El surco mayor no existe, es muy poco profundo, el surco menor profundo y estrecho, ¿no? Y más bien es levógea. Entonces, en lugar de estar enrollada a la doble hélice a la derecha, está a la izquierda. Entonces, en ciertos momentos, les decía especialmente durante la recombinación, que es intercambio de material genético, se ha podido apreciar la presencia del DNA del tipo Z, ¿ya? Ahora, bueno, esta es la estructura simplemente de molécula B, vista frontal y vista posterior. Lo que quiero mostrarles, y aquí tenemos los tres tipos de ADN. El ADN A, que es más ancho, el B, que es el clásico, y el Z. Miren cómo se nota que está enrollado, pues, a la izquierda, ¿no? Bien, estos dos se los encuentra de manera natural. Solo en algunos momentos de vida de la célula. Bueno, ahora también, esta es una imagen vista de arriba del DNA en función del DNA A, ¿no? Miren, como decir, como si se lo ensanchara. Entonces, al ensancharse, hay más espacio al interior, ¿no? Pero las bases se mueven, ya no están tan horizontales, están con mayor inclinación, ¿no? Por eso es que cambia esa estructura, esa conformación helicoidal, cambia un poco, ¿no? Ya cambia las características de hendidura mayor, de la hendidura menor, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha ensanchado la molécula y la ubicación de las bases va a ser con una mayor inclinación. Bien, solamente para completar la información. Ahora, vamos a repasar los ejercicios que los habíamos hecho ya en la clase, ¿no? Aquí les había preguntado un poco para que repasen, porque ese tipo de ejercicios sí entran al examen, ¿no? Entran al examen. Vamos a ver qué hora tenemos, estamos muy bien con la hora. Bien, aquí nos dice en el ejercicio, calcular el número de pares de bases que hay en 1 milímetro de ADN del tipo B. Entonces, lo primero que hago es anotar mis datos. ¿Qué tengo? 1 milímetro, me preguntan cuántos pares de bases hay en 1 milímetro. Esa es la interrogante. Nosotros sabemos con los datos del DNA B, ¿verdad? Que en 3,54 nanómetros tenemos 10.4 pares de bases. Ese dato lo tengo, ¿no? Por lo tanto, entonces decimos, en 3,54 nanómetros tenemos 10.4 pares de bases, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver, 1 milímetro tengo que convertir a nanómetros para trabajar con las mismas unidades. Entonces, hacemos por factores de conversión. 1 milímetro, queremos saber cuánto hay 1 milímetro. Sabemos que 1 milímetro tiene 10 a la 6 nanómetros. Y sabemos que en 3,54 nanómetros hay 10.4 pares de bases. En total, en 1 milímetro tendríamos 2.937.853 pares de bases. Esta era nuestra respuesta, ¿no? Esta es, ¿ya? Pero habíamos complicado un poco más. Y la pregunta era, ¿cuántas vueltas completas, cuántas periodicidades completas habría en 1 milímetro de ADN, ¿no? ¿Cuántas vueltas completas? Entonces, podía yo trabajar con este dato o
podía trabajar directamente con un milímetro. Cualquiera de las dos formas me debería dar el mismo resultado. Supongamos que voy a trabajar con este dato, ¿no? Con los 2.937.000 pares de bases. Entonces, será como al revés, ¿no? Tengo 2.937.853 pares de bases y sabemos que 10.4 pares de bases hacen una vuelta. Total, me daría que en este milímetro tengo 282.485 vueltas. Pero lo podía hacer también por otro camino. Un milímetro, y otra vez lo mismo, ¿no? Un milímetro tiene 10 a la 6 nanómetros, y sabemos que en 3,54 nanómetros hay una vuelta. Cada 3,54 hay una vuelta. Y el dato me va a dar exactamente el mismo. Entonces, por cualquiera de los caminos, yo puedo calcular el número de vueltas, ¿no? Y un ejercicio de esta manera lo podemos hacer para el DNA, para el DNA A, para el DNA Z, etcétera, ¿no? Se puede aplicar el mismo procedimiento y el mismo razonamiento, ¿ya? Bien, este era un ejercicio que les había dado y que igual hemos resuelto, si no me equivoco, ¿no? Ustedes ya tenían que resolverlo, ¿no? Ya, esto les voy a dar de tarea para la otra clase. Anótenlo, por favor. Y pues para que practiquen y luego vamos a compartir, a pesar que lo habíamos hecho, pero anótenlo pues, las personas que tal vez no estaban en la clase, pero me imagino que todos estaban, no sé por qué. De todas maneras, anoten el ejercicio y lo van a hacer para la siguiente clase. No me lo van a subir, sino lo vamos a compartir en la clase, ¿ya? Entonces, tienen un minutito para anotar. Ya, muy bien. Entonces, para que practiquen, pues vamos a, la siguiente semana lo revisamos. Ok, bueno, ahora nos vamos a ver, vamos a entrar a las variantes locales. Ya hemos visto nosotros ahorita esa característica estructural, pero hay unas variantes que se van a generar más bien de la secuencia de las bases, ¿ya? Unas variantes locales que se generan a consecuencia del tipo el tipo de nucleótidos, es decir, de bases que tenemos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, las variantes tenemos la curvatura de la doble hélice, pero especialmente la región de los palíndromos o repeticiones invertidas. ¿A qué se denomina palíndromos? Regiones del DNA cuya secuencia es la misma en ambas hebras, ¿ya? También se conoce entonces como regiones palindrómicas o repeticiones invertidas, ¿no? Conocemos varias palabras que son palíndromos, ¿no? Que cuando yo leo de izquierda a derecha, voy a leer de una manera. Y cuando leo de derecha a izquierda, voy a leer exactamente el mismo nombre, ¿no? Yo siempre les ponía una broma que era bien interesante. Yo les decía, entonces, si yo tengo, ¿qué palabra era? Bueno, me voy a acordar, que era bien interesante. Ya. Entonces,
si yo leo la palabra, digamos aquí, ¿no? Zorra. Y voy a tener, en la otra hebra, igualmente voy a tener lo mismo. Voy a tener la palabra arroz. Mire, la palabra zorra y arroz son palíndromos. Porque si yo voy a leer, ¿no? De izquierda a derecha, zorra. Y si voy a leer de derecha a izquierda, zorra, la palabra arroz. Entonces, ambos son palíndromos. Es decir, cuando se lee entonces, cuando vamos a leer, correcto, vamos a borrar esto. ¿Cuándo es un palíndromo? Entonces, cuando leídas en sentido contrario, se lee la misma palabra. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Este tipo de palíndromos que se ha encontrado en el caso de los ácidos nucleicos es muy importante, puesto que se consideran puntos diana para que puedan actuar enzimas de restricción. Pero también son secuencias que van a generar una estructura especial tridimensional. ¿Ya? Entonces, podemos indicar, voy a cambiar un minutito de puntero, son lugares diana para las enzimas de restricción, actúan como centros reguladores de la información génica, ya vamos a ir viendo, ¿no? Cómo actúan, por ejemplo, durante la transcripción. Dan lugar a estructuras secundarias peculiares, tanto en el DNA como en el RNA. Ya vamos a ver la formación cruciforme, la formación de horquilla, que veremos más adelante. Bueno, entonces aquí tenemos estas regiones palindrómicas o repeticiones invertidas, ¿no? Miren, tenemos las dos hebras de ADN, ¿no? De 5 a 3 y la otra hebra de 3 a 5. En estos casos tengo que leer en las hebras complementarias, no se lee en la misma hebra. Entonces dice, si yo voy a leer en la hebra 1 de izquierda a derecha, ¿qué tengo? T, T, A, G, C, A, C. Ahora, en la otra hebra voy a leer de derecha a izquierda. Entonces, hacia adentro. T, T, A, G, C, A. Tengo entonces exactamente la misma secuencia. Esta es una región palindrómica o una repetición invertida, muy importante, ¿ya? Muy importante porque cuando hablamos del genoma procariota, eucariota, las repeticiones invertidas palindrómicas son muy importantes, ¿no? Para, especialmente en procesos de regulación. Ahora, otra característica del palíndromo, dice, se define por la existencia de simetría rotacional, es decir, si damos un giro de 180 alrededor del centro del palíndromo, una giro de 180, pues vamos a tener, dice, la situación inicial, ¿no? Si nosotros volcamos esto, vamos a tener que tenemos entonces la misma secuencia, ¿no? Solamente estamos haciendo un giro de 180. Pero lo más importante aquí es que entiendan entonces qué es un palíndromo, qué es una repetición invertida. Aquella secuencia que leída en un sentido y en otro, en las hebras complementarias, tenemos exactamente la misma secuencia, ¿sí? Son repeticiones invertidas. Otra característica muy importante son las repeticiones directas, que los conocemos también como DR, Direct Repetition, ¿ya? Entonces, que estas pueden ser, estas repeticiones normalmente, la mayoría de las veces son en tandem. En tandem es una tras otra, ¿no? Ahora, la repetición la voy a leer en una hebra, ¿sí? En una hebra. Aquí, por ejemplo, miren, aquí tengo T, T, A, G, C, A, y esta, por ejemplo, es dispersa, ¿ya? Porque está separada. Más allá tengo T, T, A, G, C, A, C. Pero cuando la repetición leída en la misma hebra no está separada, sino está una tras otra, se dice repeticiones en tandem, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, tenemos, a ver, ¿qué motivo habíamos repetido? TTAGCA 1, ¿no? Otra vez, TTAGCA 2, TTAGCA 3. Una repetición, una tras otra, repeticiones en tándem. Cuando la repetición está separada por un número de nucleótidos que no se repite, número de bases que no se repite, se dice repeticiones dispersas, ¿ya? Entonces, estas repeticiones pueden ser en tándem, una tras otra, o pueden ser dispersas, ¿ya? Estas ambas son importantes, pero estas son las más importantes cuando nosotros veamos la organización del genoma, ¿ya? Ahora, todo digamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nucleótidos. Aquí tenemos un motivo de 6 nucleótidos, ¿ya? Aquí tenemos, entonces, estos 6 nucleótidos se van a repetir uno tras otro. Entonces, tenemos el motivo, se estaría repitiendo 1, 2, 3 veces, ¿ya? Eso sería, entonces, cuando hablamos de las repeticiones directas en tándem. También hay otra estructura, bueno, eso que hemos indicado porque es importante antes. Estas repeticiones directas tienen interés porque aparece con enorme frecuencia en posiciones contiguas o adyacentes, ¿no? Entonces, lo que has indicado que puede aparecer repeticiones en tándem. ¿Dónde se encuentra? En los telómeros de nuestros cromosomas, es decir, en los extremos de los cromosomas tenemos una gran región de DRs, de repeticiones en tándem, ¿ya? Motivos que se repiten uno tras otro, ¿ya? También se había indicado que pueden estar separadas por un número pequeño o grande de bases, entonces se denominan repeticiones dispersas, ¿ya? O repeticiones separadas. Ahora, también podemos hablar de las repeticiones especulares, en espejo, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos ponemos frente a un espejo, ¿qué vemos? A nosotros mismos. Entonces, lo que hacemos en ese caso es ver en la misma hebra, pero leída ambas en una dirección y la otra en la otra dirección, ¿no? Fíjense, C al frente C, A al frente A, C, C, G, G, A, A. Entonces, se denominan repeticiones especulares, ¿verdad? Como si nos paráramos en fila y nos miramos a un espejo, uno tras otro, ¿ya? Entonces, pero se ve en la misma hebra, ¿no? Las repeticiones palindrómicas en hebras complementarias. Bueno, esto se denomina repeticiones, entonces, especulares, que vamos a ir viendo la importancia cuando ya vayamos, entonces, viendo los otros temas. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy bonito, que es la desnaturalización del ADN. ¿Cuándo hablamos de la desnaturalización? Si ustedes recuerdan por bioquímica, cuando hablamos de proteínas, hablamos de la desnaturalización de las proteínas y se habla de la pérdida de la estructura tridimensional y secundaria, pero no la estructura primaria. Es lo mismo en los ácidos nucleicos. Cuando el ADN se desnaturaliza, se pierde esa disposición duplo helicoidal y se separan las bases, ¿ya? Pero no se pierde la estructura primaria, es decir, no se pierde esa cadena polinucleotídica, ¿no? No se pierde esa cadena de unión de nucleótidos. Entonces, vamos a ver que los ácidos nucleicos se desnaturalizan, pierden la conformación duplo helicoidal por efecto de agentes químicos o físicos, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe esta desnaturalización? A la rotura de esos puentes de hidrógeno entre las bases y también a la pérdida de las interacciones hidrofóbicas entre las bases, ¿ya? Entonces, durante la
desnaturalización, las dos hebras de ADN se separan y pasan a una conformación al azar. Se separan las dos hebras, se convierten en hebras simples, ¿ya? Y se enrollan como al azar, ¿ya? En el caso del ADN, le va a afectar a la estructura duplohelicoidal, y en el caso de los RNAs, solo afecta al RNA ribosómico y al RNA de transferencia. Eso lo veremos más adelante, ¿ya? Ahora vamos a hablar solo del ADN. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede producir? Hemos dicho que hay factores físicos como la temperatura, o también hay moléculas, algunas moléculas químicas como las bases, siendo el hidróxido de sodio uno de los compuestos más utilizados, ¿ya? También urea, formaldehído, formamida van a producir esa separación de la doble hebra, ¿no? Las hebras se van separando, se rompen los puentes de hidrógeno y va a tener, dice, una conformación, pero ya como hebra simple, un poco al azar, ¿ya? Entonces, se pierde la estructura secundaria, pero no la primaria. Bien, entonces eso se ha podido verificar a través de microfotografías. Se ha podido verificar esta pérdida de la estructura secundaria. Bien, ahora, vamos a ver. Les había indicado que podemos utilizar calor, pero también compuestos químicos, las bases y los ácidos. Pero el problema con los ácidos es que pueden afectar el enlace fosfodiéster. No se utiliza ácidos. Podría provocar desnaturalización, pero también afectaría la estructura primaria. Entonces, se utilizan las bases, ¿sí? El hidróxido de sodio es más utilizado en diferentes procesos como el Southern blot, Northern blot, etc., ¿no? Entonces, además, pero del hidróxido de sodio, ya se había indicado, no sé si lo he puesto aquí, podemos ver que podemos utilizar la urea, formamida y el formaldehído, que también van a producir la desnaturalización del ADN. Bien, entonces, ahora, el ADN se puede desnaturalizar, pero también puede renaturalizarse, ¿sí? Puede volver a su estructura inicial. Si nosotros, por ejemplo, sometemos a una temperatura alta, el ADN se separa, las dos hebras se separan. Pero si voy enfriando poco a poco, el ADN vuelve a aparearse, vuelve a unirse una hebra con la otra de manera complementaria, ¿ya? Entonces, a eso se denomina renaturalización. Entonces, el ADN puede desnaturalizarse y puede renaturalizarse cuando se quita, ya sea el factor físico o el factor químico que ha provocado la desnaturalización. Ahora, cuando el ADN se ha desnaturalizado, afecta algunas propiedades físico-químicas, ¿ya? Una de ellas es la absorbancia. Algo importante, el ADN absorbe luz ultravioleta a 260 nanómetros, ¿no? Es en el rango del ultravioleta. Cuando el ADN se desnaturaliza, aumenta su absorbancia a 260 nanómetros, ¿ya? Y a esto se conoce como efecto hipercrómico. A este aumento de la absorbancia del ADN a una longitud de onda de 260 nanómetros, entonces a ese aumento de absorbancia se denomina efecto hipercrómico. Miren, entonces, ahora, una vez que sabemos que hay ese aumento de la absorbancia, nosotros con este dato podemos determinar la temperatura de fusión. Cuando yo utilizo calor, utilizo temperatura para producir la desnaturalización, realizando un gráfico de absorbancia versus temperatura, puedo determinar
la temperatura de fusión. ¿Y qué es la temperatura de fusión? También viene del inglés TM, la llamamos TM porque dice melting, temperature melting, la temperatura de fusión. Temperatura en la cual el 50% del ADN se ha desnaturalizado. ¿Ya? Entonces, cada molécula de ADN tiene su propia temperatura de fusión. ¿Por qué? Porque su composición de bases es diferente de un ADN a otro. Por lo tanto, va a tener su propia temperatura de fusión. ¿Ya? Entonces, este gráfico es muy bonito, donde podemos ver, ¿no es cierto? Se va subiendo la temperatura, inicialmente el ADN mantiene su estructura duplo helicoidal, a medida que aumenta la temperatura, entonces el ADN comienza a desnaturalizarse. Aquí está con desnaturalización, pero yo puedo poner también absorbancias, ¿ya? Entonces, comienza a abrirse y va a ir aumentando su absorbancia, hasta que llegamos a un punto donde el 50% de la molécula se ha abierto, ¿ya? Se ha separado. Entonces, esa es la temperatura de fusión, la temperatura en la cual el 50% del ADN se ha separado. Bien, y cuando llegamos a la absorbancia máxima, ya ambas se encuentran como hebras simples, ¿no? El ADN ya se encontraría como hebras simples. Bien, fíjense, vamos a ver ahora lo importante. Ahora, ¿de qué depende? Aquí les había indicado que cada molécula de ADN tiene su propia TM, ¿ya? Entonces, ¿de qué dependerá la TM? A ver, les hago una pregunta. ¿De qué creen que dependa esa temperatura de fusión? Una molécula tendrá menos TM, es decir, supongamos 83 y la otra tiene 85. ¿Por qué hay esta variación de la temperatura de fusión para una molécula de otra? ¿Por qué mayor o menor? ¿Por el tamaño de la molécula podría ser, doctora? ¿O el tamaño de la molécula? No tanto, no afecta tanto. Por la Por los altura. puntos de nitrógeno, doctora. ¿Por los enlaces, doctora? Ya por el número de enlaces, ¿no? Muy bien, por el número de enlaces. ¿Por qué? Recuerden, chicos, si tenemos una molécula con mayor cantidad de citosina y guanina, voy a tener más triples enlaces, mayor cantidad de triples enlaces. Entonces, cuanto mayor sea el porcentaje de citosina y guanina, necesito más temperatura para poder romper mayor número de triples enlaces. ¿Ya? Entonces, el porcentaje de citosina y guanina es muy importante. A mayor porcentaje de citosina y guanina, mayor TM. ¿Ya? Entonces, esto determina. ¿Sí? Si yo tengo mayor porcentaje de citosina y guanina, entonces tendremos una mayor temperatura de fusión. ¿Por qué? Porque necesitaré más energía, más temperatura para romper mayor número de puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y entonces esto es importante. Y aquí tengo lo que les decía. Yo puedo calcular mi TM leyendo absorbancia. Si tengo un gráfico donde el valor de la absorbancia coloco en la línea de las Y y la temperatura en X, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir graficando. Yo esto lo hago en laboratorio, ¿ya? Entonces, vamos viendo nosotros absorbancia. A medida que se va desnaturalizando, la absorbancia va aumentando. Entonces, lo único que hacemos es tomar el punto medio. Desde que comienza a subir, desde este punto hasta este punto máximo, se toma el punto medio, ¿ya? Entonces, tomamos el punto medio y bajamos al eje de las X para poder determinar la temperatura de fusión. Entonces, gráficamente, nosotros podemos determinar la temperatura de fusión cuando leo la
absorbancia. Pero aquí también podemos ver en el gráfico que a medida que sube la temperatura, el ADN se va desnaturalizando, ¿verdad? Y la absorbancia va aumentando. Las hebras simples normalmente van a tener una mayor absorbancia. La hebra doble tiene menor absorbancia. ¿Ya? Esto es importante, esos datos se utilizan bastante. Cuando yo hago técnicas de PCR, hablo de la temperatura de fusión, ¿ya? Para verificar que mis productos tienen la calidad que yo espero, realizo la temperatura de fusión. ¿Cierto? La temperatura en la cual el 50% del ADN se ha desnaturalizado. La TM varía de una molécula a otra. ¿De qué depende? Del porcentaje de citosina y guanina. A mayor porcentaje de citosina y guanina, entonces mayor temperatura de fusión. ¿Ya? Eso es importante. Bien, ahora, ¿qué sucede con la viscosidad? El ADN es sumamente viscoso. No sé si alguna vez han hecho una práctica básica, que es extraer ADN, que es sumamente viscoso, ¿no? Uno lo siente así como pegajoso, ¿no? Incluso antes se hacía la separación con una varillita de vidrio, porque como es viscoso se pega al vidrio, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Si el ADN se desnaturaliza, pierde la viscosidad, es decir, al desnaturalizar el ADN, disminuye la viscosidad. Es otra propiedad físico-química que cambia, ¿ya? Entonces, hay un aumento de absorbancia y una disminución de la viscosidad. Eso sería. Bien, y con esto, pues, habríamos terminado nuestro tema de repaso en realidad, que es el tema número 3, ¿no? Voy a ver, entonces, tenemos todavía tiempo para hacer preguntas. ¿Alguna duda? Estoy viendo... Doctora, voy a dejar de grabar. Sí, dime. doctora, no entendí muy bien la parte de las repeticiones dispersas. No sé si podría volver a explicar esa partecita, por favor. Claro, con todo gusto, ¿sí? Ya voy a dejar de grabar para que esta parte, un segundito, dejaremos de... Ay, qué raro, ¿por qué no me aparece la grabación? Un segundito, voy a dejar de... Creo que no he grabado la reunión. Bueno, creo que no se grabó la reunión. Bien, a ver, vamos a volver a compartir las repeticiones dispersas. Perfecto. Entonces, para todos los dos grupos, ¿ya? Sí, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a volver atrás. Las repeticiones dispersas, ¿no? Voy a hacerlo acá, ¿ya? Mire, entonces, en tándem es cuando yo tengo un motivo. Primero explicaremos cuando hablamos de las repeticiones en tándem, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí una secuencia de bases, ¿no? De nucleótidos. Timina, adenina, guanina, citosina, adenina. Entonces, tengo 6 bases que se están repitiendo, ¿no? Entonces, voy a colocar otro color. Y aquí tenemos la siguiente, que va a ser también hasta ahí. En este caso, fíjense que la secuencia se repite. ¿Qué color voy a poner? Verde, azul. A ver, con azul no se va a ver bien. Bueno, ahí. ¿No? Entonces, miren, cuando tengo una repetición, en este caso solamente son 6 nucleótidos. A veces hay más. ¿Sí? A veces son, digamos, 60 nucleótidos, 60, hablamos solo de bases, ¿sí? 60 bases que se van a repetir, ¿ya? Entonces, dependiendo qué tipo de repetición es. Pero, en este caso, nuestro ejemplo, cuando tengo esta secuencia de 6 nucleótidos, yo lo llamo motivo, ¿ya? Este mi motivo se está repitiendo 3 veces, ¿ya? Uno tras otro.
uno tras otro. Y de pronto lo puedo repetir también aquí. ¿Ya? Cuando el motivo se repite sin ningún espacio de nucleótidos extras, es decir, uno tras otro, se denomina repeticiones directas en tándem. Repeticiones directas en tándem. Pero cuando nosotros tuviéramos, ¿no? Voy a escribir mejor, un ratito vamos a salir de esto para poder escribir. ¿Ya? Entonces estamos en repeticiones, más atrás. Aquí, ¿ya? Entonces, si yo tuviera, que voy a escribir, se lo voy a compartir, vamos a ser más pequeño. Si tuviéramos, digamos, esta repetición, la misma. A ver, TT, AG, y aquí de pronto voy a poner timina, aquí, timina, adenina, citosina, adenina. Y luego otra vez la repetición. ¿Sí? Lo vamos a poner aquí, voy a poner en colores, ¿ya? Control V. Y de pronto voy a tener otra secuencia. Guanina, citosina, timina. Y otra vez esta repetición. Vamos a hacer un tamaño de letra un poquito más pequeño para que se pueda ver mejor. Ya, ahora sí, voy a compartir, voy a poner lo que pasa para que vean un poquito mejor, ¿ya? Ya, entonces, miren, aquí es un poco pequeño, pero vamos a ver con la lupita. ¿Ya? Quiero ver esta parte, ¿ya? Aquí arriba. Entonces, miren, hemos indicado en tándem es una tras otra. Aquí yo tengo esta repetición, TTAGCA, y aquí tengo otros nucleótidos, TTACA, y otra vez aparece la repetición, ¿no? TTAGCA, aparece la repetición, y otra vez cualquier nucleótido, ¿sí? Que no es el mismo. Y otra vez la repetición. Cuando estas repeticiones están separadas por secuencias de bases que no se repiten, en este caso se denomina, entonces, repeticiones dispersas, porque tengo la repetición en la misma cadena, ¿verdad? Pero no está lado a lado, está dispersa, separadas por nucleótidos que no se repiten. Entonces, las repeticiones pueden ser dispersas, como estas, o pueden ser en tándem, como estas otras, ¿no? Este es en tándem, una tras otra. Aquí había una, luego otra y otra. Estas son en tándem. En cambio, estas, que están separadas por nucleótidos, que tienen secuencias de bases que no se repiten, se denomina dispersas, ¿ya? Hay que entender este concepto, porque lo vamos a ver cuando hablemos de organización del genoma. ¿Ya? Entonces, es muy importante esa pregunta, ¿ya? Entonces, esto es disperso, lo que está aquí abajo. Aquí, en tándem, uno tras otro, en tándem, disperso, ¿ya? Repeticiones dispersas, repeticiones en tándem, lado a lado. Next, next, ¿sí? Siguiente, siguiente. ¿Ya? Eso es importante. Ok. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta más, por favor.
¿Ya quedó claro? Sí, doctora, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Estoy viendo aquí si alguien si alguien más ha escrito. A ver, aquí creo que había una... viendo si alguien me había escrito. Me parece que me había escrito, pero no hay nada. Bueno, aquí también, vamos a ver si hay algún mensaje. Ya. A las repeticiones especulares me están preguntando. Ya, muy bien. Repeticiones especulares, Inés me pregunta, y voy a ver qué otra pregunta hay en el otro grupo. Sí, pues no hemos grabado, porque yo pensé, lo que pasa es que seguramente no puse aceptar, ¿ya? Pero tengo la grabación de la anterior clase, del año pasado, se las voy a poner, chicos, no se preocupen, ¿ya? Se me olvidó grabar. No, puse para grabar, pero no puse aceptar seguramente, y no hemos grabado. Bueno, ¿qué más? Entonces, a la pregunta sobre las repeticiones especulares. Claro, con todo gusto, eso más haremos. Las repeticiones especulares. Ya. Las repeticiones especulares, tengan en cuenta, por favor, que las leemos en la misma hebra. Yo les digo, hagan de cuenta que nos ponemos en fila, una tras otra, y nos miramos en un espejo, ¿no es cierto? Entonces, las repeticiones especulares frente a frente, una frente a la otra, C frente a C, A detrás de C, ¿no es cierto? En ambos lados. Entonces, yo voy a leer las secuencias como si fuera un espejo. Voy a leer, tal vez sería mejor si les explico de esta manera. Con azul, sí. Esta leeré en este sentido, en sentidos contrarios. Uno voy a leer, digamos, siguiendo a la derecha, y el otro, pues, a la izquierda, ¿no ve? Porque es un espejo, frente a frente. Entonces, C, C, A, C, C, G, G. ¿Cómo estoy haciendo mi lectura? ¿No es cierto? Estoy como si tuviera un espejo. Entonces, pues estoy leyendo, yo estoy adelante, detrás mío está Ana, en el espejo voy a ver Ana también, detrás va a estar Verónica, entonces voy a ver a Verónica detrás, Marisol en mi fila y Marisol en el espejo, ¿no? Entonces, esto es frente a frente, ¿no? Ese es un tipo de repetición especular dispersa, ¿no? Porque igual está separada por nucleótidos, pero también podía ser directa, ¿sí? Especular directa, es decir, sin estos nucleótidos al medio. En este caso, una repetición especular directa. Esta era separada, si es que había unos nucleótidos que separan estas repeticiones, ¿ya? Pero especular es como si tuviéramos un espejo. Yo leo frente a frente, ¿ya? ¿Me han entendido? Sí, doctorita. Ya, perfecto. Muy bien, vamos a ver, entonces vamos a descartar esto y vamos a ver si hay alguna otra pregunta más. Ya, muy bien. Cualquier duda, pregunten, chicos, no hay ningún problema. Ok, bien. Entonces, habríamos terminado el tema número 3. La siguiente semana es muy bonito lo que vamos a ver luego, que es la estructura ya de orden superior del ADN. Vamos a ver unos videos también que nos va a permitir entender cómo participan las histonas en esta estructura de orden superior de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, quedamos acá, ¿ya? Pero pues si hay preguntas, todavía me pueden escribir o indicar. ¿Bien? Bueno, yo creo que la mayoría ya pasó esta clase también, ¿no?
creo que pasaron alguna clase con otra docente, no sé la verdad. De todas maneras, estoy retomando desde ese punto porque era nuestro compromiso, pues, que queden muy bien los temas, muy entendidos para todos, ¿ya? Bien, chicos, todos nos vemos el siguiente martes a la misma hora y buenas tardes.